Ahora, ¿en qué momento empieza realmente el ciclo del nitrógeno? El ciclo del nitrógeno empieza cuando nosotros instalamos el acuario, ¿ya? Entonces, empieza cuando nosotros ponemos la grava, ponemos la decoración, tronquitos, sembramos nuestras plantitas, ponemos los accesorios, conectamos equipos, conectamos la lámpara, el filtro, el termostato. Pero el momento que nosotros llenamos de agua y sobre todo de algún componente vivo en nuestro acuario, ese es el momento que empieza realmente el ciclo. Y yo he escuchado, por ejemplo, que en muchas ocasiones hay muchas personas que dicen, claro, tienes que dejarle, le llenas al acuario vacío y le dejas 2 meses o 1 mes o el tiempo que sea y ahí se cicla el acuario, y eso no es verdad. O sea, el acuario para poder hacer el ciclado necesita su componente vivo, si no, no puede de ninguna manera generar este proceso de ciclo, ¿no? su ciclo completo. En este caso, o sea, hay varias maneras de hacer el ciclado. Y realmente las bacterias nitrificantes están presentes en muchas partes, ¿no? Vienen de muchas fuentes. Una de esas puede ser el aire, otras veces puede ser el agua, o los mismos peces, las plantas. Todos los elementos que nosotros podamos introducir en el acuario pueden tener su carga biológica. Pero es importante establecer una fuente de amoníaco que genere el alimento básico principal para que las colonias de bacterias puedan desarrollarse. Ahora, ¿cuánto tiempo dura el ciclado? Entonces aquí tenemos una pequeña tabla que habla del nitrógeno disuelto en el agua. Entonces, claro, y ese es el tiempo en días. Entonces aquí tienes como una línea recta y tienes aquí unos picos, ¿no? Aquí digamos que arrancamos del acuario, ¿no? Entonces, durante todo este proceso empieza a generarse amoníaco y amonio, ¿ya? Alrededor del día 15 al 18 tenemos esta primera fase, ¿no? Cada fase empieza a desarrollarse un compuesto diferente. En la primera fase tenemos los primeros compuestos amoniacales. Muchas personas a mí me preguntan, bueno, ¿y qué es un compuesto amoniacal? Entonces hablábamos que justamente es el amonio y el amoníaco. Entonces, en esta fase de aquí, en este primer punto, es cuando el amoníaco empieza a transformarse en nitritos. Entonces empiezan a subir, digamos, la curva de los nitritos hasta llegar a un pico, que es alrededor del día 25 al 28. Entonces, una vez que tenemos este pico, empiezan otra vez a aumentar, ¿cómo le explico? A aumentar las otras bacterias, las nitrosomonas. Entonces, esas empiezan a consumir el nitrito y empieza a aparecer los nitratos. Entonces, en el momento en que, por ejemplo, tengo nitrito 0, implica que toda esa carga amoniacal, todos esos compuestos que se derivaron de las 2 primeras fases del ciclo del nitrógeno se han transformado en nitratos. Entonces yo puedo decir que un acuario está ciclado cuando yo tengo nitratos, digamos una cierta cantidad de nitratos, pero en cambio el amoníaco y los nitritos están en 0. Entonces aquí lo podemos ver. Por lo general, los acuarios nuevos se pueden ciclar de 4 a 6 semanas, pero el periodo real depende de algunos factores, porque en ningún acuario es igual. Todos los acuarios son diferentes, incluso desde la química del agua, desde todo lo que nosotros ingresamos al acuario, el tipo de filtración, los medios filtrantes. Entonces, este ciclado depende, por ejemplo, de la cantidad de amoníaco que se produce durante este periodo. El segundo paso, el segundo factor, es la eficiencia de la filtración biológica. Si yo tengo un filtro bien armado, bien establecido de un inicio, la filtración biológica es mucho más eficiente que si yo no tengo un filtro ideal por ejemplo, para mi acuario. También otro factor que acelera es en este proceso es si se utilizan seres vivos o plantas vivas. ¿Por qué? Porque cada uno ingresa con una cierta carga biológica también. Entonces, si yo tengo plantas vivas, estas plantas me van a ayudar a que el proceso de ciclado sea mucho más eficiente. Y también,
si se aumenta colonias de bacterias con aditivos o medios biológicos. Más adelante vamos un poco a ver este asunto. Ahora, ¿cuándo sé que el acuario en realidad está ciclado? No depende tanto del tiempo. El acuario está completamente ciclado una vez que se producen los nitratos y los niveles de amoníaco y nitrito se vuelven cero. Para determinar si se ha completado es necesario realizar test de medición. Sobre todo cuando nosotros estamos iniciando acuarios, un acuario nuevo, es importante tener los test de medición. Sobre todo si queremos hacer un proceso de la manera correcta. Ahora, este proceso, como les decía, que toma normalmente entre 4 y 6 semanas, a temperaturas menores a 20 grados se tarda aún más. Y en comparación a otro tipo de bacterias, hablemos de bacterias patógenas, que si yo le tengo en un acuario a 26 grados, su reproducción va a ser muchísimo más acelerada. Una colonia de bacterias nitrificantes en realidad tardará en duplicarse alrededor de 15 horas. Entonces, hablemos de que este es un proceso un poquito más lento, ¿no? Ahora, ¿cómo se empieza el ciclado? Y ahora ya entremos un poquito en la materia. ¿Cómo yo puedo hacer un ciclado que sea bueno, que me sirva, ¿no? Entonces, hay algunas maneras, algunas formas que son muy comunes, que son todavía utilizadas y que son un poco la manera tradicional que se ha venido haciendo esto. La forma más